El día de hoy vamos a ver cómo crear aplicaciones móviles utilizando Delphi, Interbase Lite y SQLite, y utilizando la librería o framework FireDuck, que nos va a permitir conectarnos a diferentes motores de base de datos. La agenda para el día de hoy, entonces, es qué es Interbase2Go. Vamos a definir quiénes componen Interbase2Go, qué es SQLite, qué es FireDuck, y al final vamos a hacer una demostración de Delphi conectándonos a estos dos motores de base de datos. Entonces, ¿qué es Interbase2Go? Interbase2Go realmente son dos plataformas diferentes compuestas por To-Go e Interbase Lite. Ambos son Interbase, pero lo que les va a diferenciar es que hay una versión gratuita, hay una versión que no tiene costo, que es el Interbase Lite, y hay una versión de Interbase2Go que sí tiene un costo. Ambas tecnologías permiten embeber la base de datos de Interbase, el motor de Interbase, en nuestras aplicaciones, de tal manera que podamos desplegar nuestras aplicaciones, por ejemplo, a dispositivos móviles, pero con nuestras bases de datos embebidas en la aplicación. Interbase Lite o Interbase2Go es una pequeña librería que realmente no va a ocupar demasiado espacio en nuestras aplicaciones. Entonces, esto es lo que nosotros podemos usar, tanto en la versión comercial de Interbase2Go o en la versión gratuita de Interbase Lite. Pero así como tenemos Interbase para embeber en aplicaciones, también existe un motor de base de datos que permite ser embebido en las aplicaciones. Esta es SQLite. SQLite es un sistema de base de datos relacional, es un proyecto de dominio público, por lo tanto no tiene un costo, y lo pueden usar también en sus aplicaciones móviles. Nosotros vamos a acceder a ambos motores de base de datos, a Interbase Lite o a SQLite, utilizando un framework llamado FireDuck. FireDuck es un conjunto único de componentes de acceso universal a los datos. Y esta está disponible tanto para Delphi y C++. FireDuck nos va a permitir conectarnos a casi todas las bases de datos del mercado. MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, DB2. Realmente podemos conectarnos a cualquier base de datos utilizando una librería o un framework de acceso común a las bases de datos. Y lo mejor de todo es que este framework puede ejecutarse en diferentes sistemas operativos y en diferentes dispositivos móviles. De hecho, esta tecnología FireDuck está disponible solamente para Delphi y C++ Builder. Ahora vamos a hacer una demostración de cómo funciona el producto Delphi al conectarnos con estas bases de datos. Aquí yo tengo la aplicación RadStudio, en este caso con el ID de Delphi. Vamos a crear una nueva aplicación aquí, multidispositivo, utilizando el lenguaje Pascal o Delphi. Vamos a escoger una aplicación en blanco. Y nos va a aparecer esta pantalla o esta ventana en la que nosotros vamos a ir colocando los controles que nos van a permitir manipular la información de ciertas bases de datos. Pero antes de eso, yo voy a conectarme aquí al Data Explorer de Delphi, de RadStudio, y fíjese que yo tengo aquí un arbolito con acceso al framework de FireDuck. Tenemos aquí varios nodos. Fíjense en las bases de datos con las que nosotros podemos trabajar desde RadStudio, con Delphi o con C++. Podemos conectarnos a Sybase, Advantage,
podemos conectarnos a nuestros servidores de aplicaciones DataSnap, de Delphi, Interbase, MongoDB, Informix, MySQL, SQL Server de Microsoft, Oracle, Postgre. Dentro de estas podemos encontrar, por ejemplo, aquí a Interbase Lite e Interbase Server. Este Interbase vamos a escogerlo cuando tengamos que conectarnos a nuestros servidores Interbase. Pero en este caso, como nosotros queremos embeber la aplicación o el motor de base de datos de Interbase Lite, vamos a utilizar esta categoría o este modo. Y aquí yo tengo una conexión a una base de datos. Realmente, la base de datos que usamos en Interbase Server, podemos utilizarla tal cual en nuestros Interbase Lite. La misma base de datos que está corriendo en un servidor Windows o Linux, la podemos embeber y ejecutarla directamente en nuestro dispositivo móvil sin hacer ningún cambio. Para esto yo he generado aquí una conexión a una base de datos de Interbase Server, pero la estoy poniendo dentro de Interbase Lite porque yo quiero que esta base de datos sea embebida en mi aplicación móvil. Entonces yo voy a hacer un clic botón derecho y voy a ver algunos parámetros de conexión. Fíjese aquí, me aparece el driver Interbase Lite, o sea, voy a utilizar la versión Interbase to Go, pero la versión gratuita, que es en este caso Interbase Lite. Aquí yo he definido la ubicación de mi base de datos. Es una base de datos con extensión GDB. Es la misma base de datos que va a funcionar en un Interbase Server realmente. Tengo aquí el usuario y la contraseña por defecto para conectarme a las bases de datos de Interbase. Voy a utilizar estas mismas credenciales. Voy a hacer un test para ver que tenga conexión con esta base de datos y veo que sí, la conexión se ha realizado con éxito. Le doy OK. Voy a darle OK aquí. Y una vez que yo puedo conectarme al servidor Interbase Lite, yo voy a poder ver aquí las tablas que se encuentran dentro de esta base de datos que yo he seleccionado. He seleccionado una base de datos que se llama Employee. Y dentro de esta base de datos hay estas tablas. Si yo quiero conectarme a una de estas tablas o quiero usar una de estas tablas en mi aplicación, simplemente yo voy a escoger aquí cuál es la tabla y la voy a arrastrar sobre el formulario de Delphi en este caso, y la herramienta me va a generar automáticamente un componente de conexión a la base de datos Interbase Lite y un componente de acceso a la tabla empleado, y por defecto me ha puesto un nombre empleado table. Ambos componentes, una vez que ya las he puesto en mi formulario, yo puedo conectarme en tiempo de diseño. Voy a ponerle en true esta propiedad connected del componente de conexión y voy a activar esta tabla también aquí en la propiedad active. La voy a poner a true y ven que cambió la conexión a true. Esto me indica de que ya me he conectado a la base de datos y que esta tabla ya está accediendo a la información que se encuentra en la tabla de empleados. Ahora, yo quisiera, por ejemplo, conectar los datos de esta tabla a un componente visual o a un control visual. Yo voy a buscar aquí un list view, porque este list view es un control que me va a permitir conectarme a una base de datos y poder verlo en forma de lista, todos los registros, y poder yo manipularlo tal cual se ve el directorio de nuestros contactos en nuestros teléfonos móviles. Entonces yo voy a hacer un clic en el list view y la voy a colocar dentro de mi formulario. En este momento no me estoy preocupando del aspecto visual de la aplicación. Solamente voy a acceder a la información y después le vamos a dar un cambio al aspecto visual de nuestra aplicación. Aquí yo he colocado entonces este list view y en el list view
vamos a conectarlo con esta tabla de empleados. Para esto yo voy a hacer clic botón derecho sobre esta tabla de empleados y voy a seleccionar entre todas estas opciones la opción Bind Visually. Esta opción Bind Visually me va a permitir que yo pueda conectar mi fuente de datos, pueden ser arrays, pueden ser tablas, con mis controles visuales. Entonces yo aquí, en esta parte inferior de la ventana, tengo el Live Binding Designer, que es una especie de modelado de objetos que yo puedo conectar las propiedades de estos controles y la herramienta automáticamente me va a generar el código para enlazar y para mostrar la información que he recuperado desde alguna fuente con los controles visuales. Esto va a permitir que la tarea de conectar datos con controles visuales realmente sea muy sencilla. En este caso, yo tengo aquí mi tabla empleados. Fíjense que esta tabla empleado table, está representada aquí por este rectángulo con los nombres de los campos. Tengo aquí un asterisco que me indica todos los campos. Yo voy a arrastrar, voy a hacer un clic sobre este asterisco y lo voy a arrastrar con esta propiedad Signed del Control is View. Una vez que yo hago eso, fíjense que aparece una relación entre esa fuente de datos y mi control. Y fíjense también que se han generado estos controles o estos componentes de enlace de datos, de tal manera de que yo pueda manipular alguna conexión entre mi fuente de datos con mis controles visuales. Una vez que yo he hecho esto, yo puedo indicar qué datos quiero que se usen o se muestren en mi control visual, en este caso, en este list view. Para eso yo voy a irme aquí a la propiedad, list item style, y voy a seleccionar algunas opciones. Para eso voy a seleccionar aquí la propiedad item appearance del list view. Esta propiedad me va a permitir definir cómo yo quiero que se muestre algunos datos en este control visual. Entonces aquí yo tengo la opción, la list item. Puedo decir que de repente tenga un botón en la parte inferior o al lado derecho, que pueda poner algunos datos adicionales como un detalle. En realidad puedo cambiarle la apariencia a cómo se va a mostrar la información utilizando una de estas opciones. Entonces voy a escoger esta opción, el List Button Detail, y voy a empezar a vincular estos campos con algunas propiedades del list view. Por ejemplo, yo quiero que me aparezca el nombre de esta tabla de empleados y la voy a enlazar con la propiedad text del list view. Una vez que yo hago eso, fíjense que ya me está mostrando el nombre de ese campo en el list view. Y luego voy a empezar a enlazar el nombre o el número, el código del empleado que me aparezca en la propiedad detail del list view. Entonces aquí yo ya tengo el código del empleado y tengo también el nombre del empleado mostrándose en el list view. Voy a cerrar el Live Binding Designer. Una vez que yo ya tengo aquí este control visual mostrándome esta información, voy a colocar un toolbar. Este toolbar me va a permitir
tener una parte superior en el formulario, un espacio para yo poder colocar de repente algunos botones para de repente insertar algún registro. Entonces voy a poner aquí un botón en este lado derecho, lo voy a alinear a la derecha. Voy a colocar otro botón y lo voy a alinear a la izquierda. Voy a colocar este list view que se alinee en toda la ventana. Voy a ponerle client. De tal manera que yo desde aquí yo puedo comenzar a redimensionar algunas el formulario, un poco para tener una apariencia más móvil, que se asemeje a una aplicación móvil nativa. Puedo ponerlo aquí. Puedo haber puesto también otros controles, como una barra en la parte inferior para mostrar alguna información. Puedo colocar menús. En realidad tenemos aquí una serie de controles que nos van a permitir mejorar la apariencia de nuestras aplicaciones. Entonces, una vez que ya tengo aquí esto, yo puedo decir que este botón sea, por ejemplo, para agregar una nueva, un nuevo registro. Entonces aquí en la propiedad text puedo poner agregar un nuevo registro y aquí puedo poner un texto que diga atrás. Una vez que tengo esto, yo puedo empezar a manipular la información de la siguiente manera. Como yo tengo una tabla de empleados, tengo un control que se ha conectado a una tabla en especial de la base de datos y ha jalado la información, esta tabla me permite trabajar con todos los campos, fíjense, que yo tengo en la tabla de mi base de datos. Tengo aquí todos los campos y yo voy a hacer un doble clic sobre este botón 1 y le voy a decir que me agregue un nuevo registro en la tabla. Para eso yo tengo aquí el editor que me permite ver las propiedades de este control, de este table. Le doy doble clic aquí y aquí le puedo poner el comando append, que es el comando que me va a permitir agregar un registro en esta tabla. Entonces tengo esto. Vamos a ponerle aquí en este botón la opción de guardar mejor. Bien. Voy a guardarlo. Y aquí voy a escribir un comando también. Es el mismo control de acceso a la tabla que se llama empleado table. Pero aquí le voy a poner un comando post. El post indica de que el registro que yo he insertado se pueda guardar permanentemente en la base de datos. Para esto, en este control empleado table, yo voy a activar aquí una funcionalidad que me va a permitir hacer un autocommit cada vez que yo haga un post sobre la tabla para que yo no tenga que estar escribiendo la misma. Aquí en las opciones Update Options voy a
expandir estas propiedades, y acá hay una opción que dice Auto Commit, de tal manera de que cuando cualquier modificación que se haga en la base de datos, en la tabla de empleado, se haga una confirmación de la transacción con un Auto Commit. Claro, yo también pude haberlo hecho de manera manual. Por ejemplo, aquí, seleccionando la tabla, me puedo ir a los eventos y aquí hay una opción que dice After Post. En este evento yo puedo escribir algo así como el nombre de la tabla, empleado table, punto, perdón, el nombre del componente de conexión, my employee connection, punto, auto, perdón, commit, retain. Y esto me va a permitir que cada vez que yo haga un post para guardar algún cambio en la base de datos, se dispare este evento de manera automática y me haga un commit. Pero que al hacer el commit no se cierre el dataset de la tabla, sino que me permita retener la información y esta información se refresque, pero sin cerrar la tabla. El comportamiento normal es del commit es que se confirma la transacción y las consultas, las tablas que están mostrando información, se cierran. Como yo no quiero ese comportamiento, que no es nada agradable, entonces yo le puedo poner un commit retain para que la transacción se confirme ante la base de datos, ante el motor de la base de datos, pero que la información se mantenga visualmente activa. Entonces, para que no se vea ese efecto de parpadeo, yo puedo haberlo hecho así acá, pero como estoy activando esta propiedad autocommit, entonces ya no es necesario que ponga esta línea de código en esta tabla después que se elabore o después que se efectúe un post, un comando post. Obviamente pueden haber casos en los que sí sea necesario hacer un commit retain a mano cuando, por ejemplo, tengamos que modificar varias tablas en una única transacción, ¿sí? De tal manera que podamos hacer un rollback o un commit retain cuando el conjunto de comandos SQL tengan éxito. En este caso solamente voy a cambiar una tabla, voy a modificar datos, entonces estoy poniéndole la opción de autocommit de manera automática. Me regreso acá a la parte de diseño. Aquí yo también he jalado o he recuperado los campos de esta tabla, porque cuando yo hago esto, se van a generar, fíjense, se van a generar todos los campos de esta tabla como una especie de variables. Fíjense aquí aparecen todos los campos. Cuando yo agrego los campos de esta tabla, estos valores se van a mostrar a manera de propiedades. Y en tiempo de codificación yo puedo hacer referencia a estos campos. Por ejemplo, aquí en el botón agregar, si es que yo selecciono esta tabla empleado table, fíjense que aquí me aparecen, como si fueran unas variables, los nombres de los campos de esa tabla. De tal manera que yo pudiera acceder a los valores de estas tablas en determinado momento, haciéndonos mucho más fácil la programación y el trabajo con la información de las tablas. Por eso es que yo he agregado aquí, pero adicionalmente a eso, yo también he agregado porque me interesa acceder a este campo, que es el código del empleado, porque este código del empleado es un campo en mi base de datos de Interbase, un campo que se autoincrementa. Por eso acá yo le voy a poner una propiedad de autoincremento. Yo tengo aquí mi base de datos de Interbase, y aquí tengo la tabla de empleados. Voy a hacer doble clic para abrirla y puedo ver la metadata de esta tabla. Y fíjense que este campo empleado tiene como trigger
que se va a disparar siempre que se inserte un nuevo registro en la tabla y va a generar un código único a través de este generador. Aquí yo tengo alguna información, algunos datos, y entonces esta es la información que nosotros estamos viendo en este momento en esta tabla. Entonces, como ese es un campo que tiene un valor que se va a generar, que la base de datos va a generar de manera automática, entonces este valor yo le pongo acá como autoincremento, para que la aplicación ya sepa que ese valor va a ser generado por la base de datos. Los otros son campos comunes y corrientes, varchar, datetime o enteros. Una vez que yo he hecho eso, yo ya tengo prácticamente una aplicación que puede almacenar información nueva. Voy a ejecutar esta aplicación aquí. Tengo aquí mi aplicación corriendo bajo Windows. Aquí yo he hecho un select y aquí estoy mostrándome toda la información que tengo en esta tabla. Pero yo pudiera hacer un append o insertar un registro en blanco haciendo un clic en este botón agregar. Yo le voy a hacer un clic aquí, pero necesitaríamos crear un formulario paralelo de tal manera de que nos permita ingresar los valores en esto de una manera visual y que esa información se pueda guardar en la base de datos. Entonces, para hacer esto voy a agregar un control que nos va a permitir acomodar esto de una manera más sencilla. Para esto voy a seleccionar aquí el list view y le voy a decir que ya no me ocupe toda la pantalla. Le voy a poner acá ninguno, porque yo voy a agregar aquí un tab control y este tab control le voy a poner algunas pestañas. Y este tab control lo voy a alinear a toda la ventana. Antes de eso voy a seleccionar el list view, lo voy a cortar y este tab control lo voy a alinear a toda la ventana client. Y en este tab voy a pegar voy a seleccionar aquí, he pegado aquí este list view dentro del tab item y lo voy a alinear en el primer tab item. Aquí en el tab item 2 puedo poner algunos edit. Voy a poner aquí un edit. Otro edit. Son como 8 campos. Voy a agregar los 8 campos aquí.
Bien, estos campos tengo que vincularlos también de manera visual con la fuente de datos, con la tabla. Para esto voy a hacer igual un live binding, un enlace visual. Voy a hacer clic aquí. Bien, acá en la parte inferior yo voy a agrandar esta ventana un poco para acomodarnos. Voy a arreglar aquí, ordenar también estos controles. Bien, entonces tengo acá un edit 1, edit 2, edit 3, 4, 5, 6, 7. Los botones los voy a poner abajo. Y acá tengo mis edits. Entonces voy a empezar a poner, por ejemplo, el número, el código del empleado, lo voy a enlazar con este edit. Fíjense que aquí en la parte de atrás ya se está mostrando el valor del registro del que actualmente me encuentro. En la segunda, el first name, lo voy a poner en el edit 2. El apellido, last name, lo voy a enlazar con el edit 3. El teléfono, la extensión del teléfono, en el edit 4. La fecha, en el edit 5. El número de departamento, en el edit 6. El país de trabajo, en el edit 7. Voy a cerrar aquí. Me faltó un edit más. Voy a poner esto. Aquí el salario y lo voy a seguir enlazando porque el salario es un campo que no permite nulos en la definición de nuestra base de datos. Entonces, ya lo enlacé. Ahora sí puedo cerrar el live binding. Y aquí tengo mis datos del primer registro de la tabla. Y voy a empezar aquí a modificar la información. Cuando yo estoy en el ítem 1, mostrando la lista de la información, voy a volverlo a abrir aquí. Aquí al momento que he colocado el list view sobre el tab item 1, se han desaparecido algunos enlaces. Voy a volverlo a enlazar esta tabla con mi list view. Entonces voy a ir aquí al live binding nuevamente. Aquí está. Estos enlaces se han perdido en el momento que he hecho he cortado el control y lo he colocado dentro del tab item. Entonces para acá nuevamente vuelvo a enlazar este campo first name con el texto y el código del empleado con el item detail. Bien, voy a cerrar esto. Ahora sí aparece nuevamente la lista. En el tab item ya tengo el detalle donde voy a insertar o donde voy a digitar los valores, y en el tab item 1 tengo los registros. Entonces aquí en el botón agregar, una vez que yo hago el mapping, podría irme al otro item también, al otro tab item, para poder ingresar los datos. Entonces aquí voy a poner tab control 1, active tab va a ser igual al tab item 2, que es donde está el detalle del formulario, y listo.
y cuando yo le dé al botón guardar, que está aquí, y el botón guardar, me regrese al ítem o al tab ítem 1. Entonces, como yo tengo acá dos tab item, en el tab item 1 tengo la lista y en el tab item 2 tengo el detalle donde yo voy a digitar la información. Cuando yo agrego un nuevo registro, aquí en el botón agregar, automáticamente me voy a mover hacia este tab item 2 para ingresar la información, y cuando lo guarde me voy a hacer clic aquí, voy a guardar esta información y automáticamente voy a regresar a esta lista. Entonces ya tengo esto aquí, vamos a ejecutarlo. Aquí está nuestra aplicación, vemos que tenemos 35, que le pertenece a Carlos, el ID 35 de este empleado. Entonces le voy a dar aquí agregar. Aquí yo tengo que ingresar los datos, por ejemplo, Gustavo Barrientos. Acá tengo que ingresar algún valor. Acá me parece que es la fecha. Y aquí un sueldo. Si es que todo está bien, si los datos son correctos, entonces al darle a guardar aquí, se va a generar un nuevo número y esta se va a guardar en la base de datos. Vamos a darle clic aquí. Entonces le damos clic en botón guardar. Listo, ya se guardó el registro. Aquí no aparece porque todavía no hemos refrescado esta lista. Voy a cerrar la aplicación y la voy a volver a ejecutar. Ingresamos a un señor que se llamaba Gustavo. Entonces nos vamos aquí, nuevamente a la lista, y aquí está el señor Gustavo con el código generado número 36. Pero ¿qué podríamos hacer nosotros? Quisiéramos, por ejemplo, editar alguna información. Si yo me ubico donde Leonardo y me voy al tab item 2, fíjese que me muestra el primer registro. Si me ubico al registro 35 del señor Carlos, que es el código 35, y me voy al tab item 2, sigue en el primer registro. Quiere decir que la lista no está sincronizado junto con, con la tabla empleado. Entonces, para hacer eso, para sincronizarlos, entonces yo tengo que irme aquí a empleado table, me voy nuevamente al bind visual in para hacer la sincronización. ¿Cómo hago esa sincronización? Es decir, cuando yo me muevo en la lista y selecciono un registro, también el puntero en la tabla también se posiciona en el registro correcto. Para eso, aquí yo, en esta propiedad que está representada con un asterisco, voy a enlazarlo junto con esta propiedad del control de lista, que se llama Sinch. Le doy aquí, yes, y ya está enlazada estas propiedades, tanto del control visual como de la tabla empleado. Entonces, cuando yo ejecute esta aplicación la próxima vez, voy a tener que el puntero de la lista, selecciono el número 3, que es de la señora Luisa, y me voy al ítem 2, me muestra la información de la señora Luisa. Si me muevo al registro del señor Gilberto con código 19, fíjense que me voy a su detalle y estoy en el registro número 19 del señor Gilberto. Entonces, el puntero de la tabla de la base de datos está sincronizada con el control visual, list view, y estas van a estar sincronizadas y mostrando la información respecto al ítem que yo estoy seleccionando en el control visual. Sin embargo, si yo quisiera que también se actualice
la lista, cuando yo agrego un nuevo registro, vamos a agregarle acá una línea de código. Para eso vamos a hacer doble clic aquí en el botón guardar, y aquí entre estas dos líneas voy a poner empleado, el nombre del componente de acceso a la tabla, y le voy a poner aquí un refresh para que se actualice la tabla y por ende también se actualice la lista porque ya están sincronizadas. Entonces le voy a dar clic aquí para que se ejecute. Bien, tenemos aquí la tabla sincronizada, tenemos el código de empleado 36. Vamos acá a agregar un nuevo código de empleado, vamos a ponerle aquí vale. Vamos a poner este valor aquí, aquí este, acá le vamos a poner la fecha. Okay. Entonces vamos a dar clic acá en el botón guardar, se guardó el registro y automáticamente también la lista se actualizó con el nuevo código, que es el 37, porque es un campo autoincrementable dentro de Interface, y me agregó el registro de la señorita Valerie con su respectivo código autogenerado por la base de datos. Fíjense, y yo puedo hacer clic aquí y veo los datos que acabo de ingresar de este empleado. Entonces, hemos visto que podemos trabajar de una manera muy sencilla, realmente, nuestra fuente de datos de Interbase con las listas o los controles visuales que nos da Delphi, en este caso, a través de FireMonkey, para que esta aplicación se ejecute de manera automática en los dispositivos móviles también. Entonces, si es que esta aplicación deseamos que se ejecute o quisiéramos ver cómo se va a mostrar en un dispositivo móvil, podemos aquí ponerle clic en esta opción y seleccionar, por ejemplo, Android 5, y fíjense cómo queda la aplicación en Android 5, en Android con un teléfono móvil de 5 pulgadas, tal cual como va a aparecer. O podemos seleccionar de repente aquí un Android un poco más pequeño, y así se va a ver la aplicación en nuestro dispositivo móvil Android. Entonces, la verdad que esta herramienta nos ayuda bastante en poder visualizar nuestras aplicaciones en determinados dispositivos. Voy a regresar aquí al máster. Obviamente que yo podría ponerle aquí algunas cosas más interesantes. Por ejemplo, podría poner lista de empleados o simplemente empleados. Y en el tab item 2 podría ponerle detalles o detalle. Puedo ponerle aquí también, dentro de estas, un label. Aquí, para darle un aspecto más simpático a la aplicación. Voy a ponerle otro label aquí. Este es el código. Este es el nombre. El apellido.
dirección. Esta es la fecha. Acá podemos agregarle el área. País. Y por último podemos poner aquí el salario. Ok, tenemos aquí ya algo más presentable. Ejecutamos la aplicación. Y ya tenemos una aplicación que accede a datos, que modifica datos. Si yo quiero cambiar, por ejemplo, a la última persona que agregamos aquí, a Valerie, queremos poner una S, le doy aquí a guardar y ya está actualizado nuestra lista con los cambios. Prácticamente acá tenemos una ventana de mantenimiento, podemos agregar registros, podemos modificar, a este señor no tiene nombre aquí, le podemos poner un nombre aquí, Guamán, lo guardo aquí y ya se actualizó la lista. Acá tenemos otro empleado sin nombre, que puede ser Alejandro, Uriol, guardamos aquí y acá tengo un registro actualizado con los cambios que yo acabo de hacer. Fíjese, esto trabajando en Interbase, si yo quiero esto implementar en mi dispositivo móvil utilizando Interbase Lite, yo necesitaría irme aquí a Projects, ir a Deployment, seleccionar la plataforma en la que yo voy a trabajar, en este caso en Android, y ingresar algunos parámetros, alguna información, por ejemplo, como en este caso yo quiero utilizar esta Interbase to Go, tengo que habilitar la librería para que esta base de datos se pueda embeber en mi aplicación. Esto vamos a ver ahora cómo trabajamos esto con Interbase Lite, con SQLite. Vamos a guardar primero este proyecto, una nueva carpeta que se llama App Móvil. Acá Interbase Lite. Aquí la unidad 1. Y vamos a ponerle App Móvil. Ya tengo aquí. Entonces, mi primera aplicación utilizando Interbase Lite. Ahora, yo tengo la necesidad de crear una aplicación o esta misma aplicación que funcione en mi dispositivo móvil, pero utilizando un motor de base de datos libre, SQLite. Entonces, para esto, nosotros vamos a crear aquí una conexión a una base de datos SQLite, ya no Interbase, SQLite. Yo tengo aquí una, he generado, de hecho, les voy a mostrar por acá, una herramienta que se llama SQLite Admin. Esta herramienta SQLite Admin me permite crear una base de datos para SQLite. Acá yo tengo una base de datos employee con una tabla que se llama employee. Acá tengo los mismos campos que yo tengo en mi base de datos de Interbase
acá esta tabla empleado, los mismos campos, las mismas columnas en Interbase, pero lo tengo implementado aquí en SQLite. Con esta herramienta yo lo puedo hacer bastante sencillo. Puedo ver aquí la data también que tengo en esta tabla de empleados. ¿Sí? Yo utilizo esta herramienta para crear mi base de datos aquí. Una vez que ya tengo creado con esta herramienta, yo me puedo ir aquí y crear una conexión. De hecho, ya tengo una conexión creada para SQLite. Me doy clic, botón derecho, vamos a modificar esta conexión. Y vemos aquí los parámetros de conexión para este motor SQLite. Acá está la ubicación del fichero. Los archivos, en este caso de SQLite, tienen esta extensión en la versión S3DB. Estas son algunas propiedades de la base de datos. Acá tengo un modo de bloqueo, está como exclusivo. Yo lo voy a poner normal para que no tenga problemas con el bloqueo. Ok. Entonces yo puedo hacer aquí en el Data Explorer del IDE de RADStudio, puedo acceder a estas tablas. Acá tengo la tabla empleados y acá tengo sus campos. Una de las bondades que nos da FireDuck es que yo puedo utilizar este mismo componente de conexión que utilicé para conectarme a Interbase. Y yo puedo utilizarlo simplemente cambiando el driver, aquí, simplemente cambiando el driver y conectándome a esta base de datos SQLite. Por ejemplo, yo tengo aquí los parámetros para conectarme a Interbase Lite, pero si yo quisiera cambiar de motor de base de datos, simplemente aquí yo defino la conexión o me conecto a este motor SQLite que está acá. My Employee SQLite, yo selecciono esta opción. Obviamente tengo que seleccionar el lugar en donde donde encuentro la base de datos de SQLite. Acá la tengo, Employee S3DB, en esta ruta. Tengo aquí algunos parámetros. Acá está el parámetro que acabo de cambiar. Hago un test. Le doy OK y me he conectado directamente a SQLite. Utilizando el cambio del driver. Le doy OK. Obviamente esta se va a cerrar. Vamos a intentar nuevamente conectarnos primero al motor. Voy a poner true. Ok, ya he puesto la conexión a true porque ya me estoy conectando al motor de SQLite. Y aquí en la tabla de empleados, automáticamente, fíjense que al estar conectado al componente de conexión a la base de datos, esta también refleja todos los cambios que debe de tener porque se ha cambiado de motor de base de datos. Pero la sentencia SQL, que se generó automáticamente, sí me sigue trabajando. Yo le doy clic aquí, Execute, y fíjense que me ha recuperado la información, pero de mi base de datos SQLite. Obviamente, ahí van a haber algunos tipos de datos entre un motor y otro que no son compatibles. Seguramente aquí yo voy a tener algo con el motor o con algún campo. Entonces, si es que yo activo esta consulta, le voy a dar tú, me sale de que hay un tipo de datos que no son compatibles entre SQLite y Interbase Lite. Y ese problema lo veo aquí en el campo salario. Los otros campos sí han sido compatibles y FireDuck lo maneja de manera apropiada. Pero ¿cómo hago yo para solucionar este problema? Me voy aquí al
al componente de empleado, le voy a dar acá Fields, Editor, voy a borrar este campo y voy a volverlo a agregar, clic botón derecho, y le agrego el nuevo campo salario para que me considere los cambios del motor SQLite que ahora estoy usando. Entonces, cuando yo active esta tabla, entonces ya no me va a mostrar ese error. Le doy aquí a True y fíjese, ya me cargó la información de esta tabla de empleados y ya lo puedo visualizar aquí. Y obviamente también lo puedo visualizar en esta tabla de detalle. Entonces, voy a ejecutar esta misma aplicación. Aquí estoy compilando ahora la misma aplicación que corría con Interface Lite, ahora está corriendo con SQLite de una manera automática prácticamente. Entonces aquí vemos la lista. Sí, acá hay 36 registros, en el Interface Lite teníamos 37. Y el detalle, si es que yo me muevo a un registro, por ejemplo, Leandro, 34, me voy al detalle, y también están sincronizados la parte visual con la base de datos, y también puedo moverme de acuerdo a la selección que yo tenga en el detalle. De igual forma, si es que yo quiero agregar aquí un nuevo registro, me voy acá a agregar, ingreso los nombres, Luis Alfonso, 4, la fecha 30/03/2018, el área 124, el país, vamos a ponerle USA, salario 12.500. Le doy guardar aquí y fíjese, me ha insertado un nuevo registro que se llama Luis con el código autogenerado de SQLite, porque en esta herramienta SQLite Admin yo tengo en mi tabla empleado con este campo autoincrementable, es un campo llave, pero también es autoincrementable. Igual como en la base de datos de Interface, que era un campo autoincrementable, este también es un campo autoincrementable, pero FireDAC ya se encarga de hacer el mapeo entre los diversos motores que hay y de manera transparente me permite utilizar mi misma aplicación, mi mismo código fuente, pero con otro motor de base de datos y funciona muy bien. Realmente, al haber tantos motores de base de datos, siempre van a haber pequeños problemas. No va a ser completamente transparente en algunos casos. Ustedes vieron que yo tuve que hacer un cambio en el campo salario. Tuve que borrar ese campo y volverlo a agregar para que se refresquen los cambios. Porque no todos los motores de base de datos son compatibles. Y no todos los motores de base de datos tienen las mismas capacidades. Algunos tienen capacidades más avanzadas, otras no. Pero FireDAC hace casi más del 80% del trabajo por nosotros. Lo demás nosotros podemos de una manera fácil acomodarnos y solucionar algunas incompatibilidades entre diversos motores de base de datos. Entonces, esto es lo que hemos visto hoy día. Podemos crear aplicaciones móviles con FireMonkey en RadStudio, utilizando FireDAC como nuestro framework que nos va a permitir conectarnos a bases de datos, en este caso Interface Lite y SQLite, que son bases de datos muy comunes para lo que son aplicaciones móviles. De hecho, nosotros podemos crear muchas aplicaciones que se van a ejecutar en el móvil y que van a permitirnos hacer captura de información, ¿no? Formularios de ingreso de datos que se pueden guardar en nuestras aplicaciones móviles, ya sea usando Interface Lite o usando SQLite, y después podríamos sincronizar esa información local de nuestras bases de datos móviles con un servidor Oracle SQL Server de repente llegando a la oficina como un pedido de ventas que lo podríamos almacenar localmente en nuestros dispositivos móviles y después llegar a la oficina y hacer una sincronización con un motor ya empresarial como Oracle o SQL Server.
Muy bien, amigos, muchas gracias por la oportunidad que me dieron. Esta ha sido la demostración de cómo trabajar Interbase con SQLite, Interbase Lite, usando el mismo código. Excelente presentación.